Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy os voy a hablar de un tema que me toca muy de cerca porque es algo a lo que le voy dando vueltas desde hace mucho tiempo. Y es ¿compramos la mejor calidad posible en los materiales o compramos el material que tiene la mejor relación calidad-precio para lo que nosotros necesitamos? ¿Dónde ponemos el foco? O sea, ¿nos compramos el mejor equipo o compramos el equipo que realmente necesitamos? Yo tuve la inmensa fortuna de poder comprarme todo el equipo que me dio la gana cuando era muy joven. Tenía 21 o 20 y tenía suficiente dinero para comprarme el equipo que me diera la gana. Otro día os cuento por qué. Porque vendía droga. No, es broma. Mi padre me dio bastante dinero y entonces tuve la suerte de poder elegir el equipo que yo quisiera. Y lo compré. Me gasté cerca de 30.000 euros. Se dice pronto, ¿eh? 30.000 pavos. ¿Por qué tenía esa suerte? Bueno, porque mi padre se saca la lotería. No mucha cantidad de dinero, pero sí lo suficiente para pagar la hipoteca y tener un poco de dinero para cada uno de los hijos. Mi hermano con ese dinero se compró un coche y yo empecé este negocio. O sea, fue como mi crédito a fondo perdido y me compré toda la mierda que encontré. Así te lo cuento. Mira, una cosa que no sabías de mí. Bueno, a lo mejor si eres muy cercano sí lo sabías. Entonces, claro, yo descubrí muy pronto que el equipo bueno no me hacía mejor. Eso fue una de las primeras enseñanzas que tuve en esta industria. Yo me compré las 3 lentes zoom que vendía Nikon para cámara full frame. Me refiero al 14-24, 24-70, 70-200, 2.8. Me compré la mejor cámara que tenían en aquella época. 6.300 euros me costó. Compré muchísimas más cosas. Maletas, otras lentes, macros, ojos de pez, de todo. Y seguía siendo un paquete de malo. Era malísimo. Y entonces, claro, ahí es duro, pero al final lo aprendes. Dices, coño, pues no era el equipo, era yo. Entonces, ese aprendizaje, por más que yo trato de que al siguiente no le ocurra, de decirle, no lo necesitas, no te hace mejor, pues es muy difícil. Porque al final todo el mundo tiene la sensación de que si tuviese ese foco de Profoto, si tuviese esa lente, si tuviese esa cámara. Pero es que es mentira, no vas a hacer mejores fotografías por tener ese equipo. Es verdad que hay ciertas cosas que solo puedes hacer con ciertas lentes. Si no tienes un macro, no te puedes acercar a la comida. Pero el hecho de que tu lente abra a f2.8 o a f1.4 o a f4 es muy relativo. El necesitar ese 1.4, ¿no? Yo durante mucho tiempo trabajé con un 35 milímetros de Sigma y un 85 milímetros f1.8, la versión barata de Nikon. Y ya en esa época yo sabía que el equipo no te hacía ser mejor. Pero sí que es cierto que deberíamos diferenciar entre el equipo no te hace ser mejor, correcto. Pero un equipo que abre hasta f1.8 o hasta f1.4 te da mejores imágenes en tanto en cuanto puedes capturar mucha más luz que el que tiene un equipo que abre hasta f2.8, y en determinadas circunstancias de baja luz tienes la posibilidad de abrir un poquito más el diafragma, tener unas profundidades de campo más pequeñitas, es decir, que se desenfoque todo un poco más delante y detrás de lo que estás enfocando. Eso le da un look bastante chulo a la fotografía, pero por encima de eso, el estar, por ejemplo, en 1.4 es tener literalmente 4 veces más luz en el sensor que a f2.8. Entonces, claro, 4 veces más luz de calidad, porque el que está trabajando con un f2.8 y es de noche, tiene que forzar el ISO muchísimo hacia arriba, que es este parámetro que sirve para, de alguna forma, intensificar la señal y que provoca que se genere un ruido. Yo sé que existen plugins que te permiten mejorar ese ruido. Llevan muchos años en realidad. Desde siempre se ha podido, desde que yo tengo uso de razón, hace mucho, ya se podía mejorar un poquitito. Pero la mejora siempre parte de la misma base y es el interpolar píxeles. Con lo cual,
En determinadas circunstancias el resultado no es tan satisfactorio, por no hablar de que es un verdadero trajín estar dándole todo el rato al botón y buscando esperar todo ese tiempo hasta que se arregle la fotografía. Así que sí que es cierto que ciertas lentes te lo ponen más fácil. La cuestión, lo que venía a contarte hoy, no era eso. Que eso ya de por sí merece un análisis, pero la cuestión es la siguiente. Si me hago el café al trancazo, sabe peor que si le echo el agua con mucho mimo, mido los gramos de agua y los gramos de café. Soy capaz de diferenciarlo, porque me lo acabo de hacer, pero como se lo haría un ciego. He cogido así café, lo he molido, lo he metido para adentro, agua y venga. A mí me está sabiendo prácticamente igual. Pues algo parecido ocurre con el tema de las lentes, ¿no? Sabemos que necesitamos lentes luminosas, pero por ejemplo, Fujifilm tiene una lente que es un 816 f2.8, que si utilizas el factor de recorte vendría a ser un 1224, una cosa así, f2.8, ¿no? Bueno, aquí me gustaría hacer un inciso. Cuando nosotros hablamos del factor de multiplicación, que es una cosa inventada por nosotros, para entendernos y para ubicarnos, siempre decimos, es como si fuera un 1224 f2.8. No es verdad. No es verdad porque si tú multiplicas la distancia focal, no puedes dejar el diafragma siendo un 2.8, porque estás confundiendo a la persona. No tiene el desenfoque que tiene, por ejemplo, un 35 f2.8 en APS-C. No es igual a un 35 f2.8 en full frame. Por supuesto, porque el full frame tiene un tamaño de sensor más grande, por lo tanto va a abarcar un poco más, ¿no? Entonces, si quieres hacer una comparativa, tendrás que compararlo con un 50 f2.8. Pero claro, la profundidad de campo se ve afectada, entre otras cosas, por la distancia focal. Con lo cual, el 2.8 en 50 milímetros no es igual al 2.8 en 35. Pero es que tú tienes un 35 en APS-C, no tienes un 50. Así que lo que sería más o menos parecido es un 35 f2 en APS-C con un 50 f2.8 en formato full frame. Eso sería algo parecido. Entonces, bueno, esto era una cosita que te quería dejar así. Entonces, la cuestión es, Fuji tiene una lente que es un 816-2.8. Sigma tiene una lente que es un 1018-2.8. La lente de Fuji es así, más o menos. Es un tanque. Es como si fuera un submarino que le pones delante a tu cámara. Así de gorda, ¿eh? Literalmente. La lente de Sigma es enana, es súper pequeña. Es que no la tengo aquí, pero si no os la enseñaría. Muy chiquitita. Tenéis un review dentro del canal de YouTube. Hoy hablando con Philip me decía, tengo que probarla, porque claro, realmente él está trabajando con el 816. Y yo le preguntaba, ¿quién te está exigiendo ese nivel en tu fotografía? ¿Qué cliente te felicita por el nivel de nitidez? ¿Qué cliente te dice, wow, las fotografías son increíbles? Realmente esa persona es capaz de diferenciar, no tú, que eres fotógrafo, no tú que a lo mejor estás mirando con lupa y le has hecho una fotografía a ese mood board que hay como con rayitas para ver cómo se comportan las esquinas y todo esto. No, no, no. El cliente que no tiene referencia, que tiene en su habitación y que tú le entregas la fotografía. ¿Crees de verdad que esa persona es capaz de apreciar la ventaja de trabajar con el 816 en vez de con el 1018, que por cierto vale pues seguramente la mitad o menos de Sigma? Yo estoy completamente convencido de que no. Pero mira, completamente convencido. Para empezar, porque tú las fotos las vas a hacer a f8, f11. No las vas a hacer a f2.8. A lo mejor las haces a f5.6, porque en APS-C ese 5.6 tiene una profundidad de campo mayor. Pero desde luego no las vas a hacer a f2.8. Con lo cual ni siquiera es que digas, no, estoy forzando el objetivo de Sigma y estoy llevándomelo al extremo. Y ahí flaquea. No es eso. Estoy haciendo fotografías de un interior y realmente el hecho de hacerlas con el 816 o con el 1018, cuando yo casi todo lo hago a 10 o a 12 milímetros, no tiene demasiadas diferencias. Como este café que me estoy bebiendo. Entonces, si tú te pones a darle a la cabeza y eres un poquito avispado y te quitas el complejito de fotógrafo estrella, quizás, solo quizás, llegues a la conclusión que llegué yo. Y es, oye, ¿qué te importa a ti realmente en una tabla de prioridades?
¿Qué es lo más importante para ti? Que tú digas, esto es lo que para mí es primordial. Y para mí, en este momento de mi vida, ojo, esto puede cambiar. O sea, yo soy muchas personas en mí mismo, pero en este momento de mi vida yo valoro mucho el tamaño de los equipos, que sean pequeños, que sean ligeros y que los pueda llevar en la motillo. Entonces, claro, yo descubro las lentes de Sigma por el 10-18 y cuando me pongo a mirar en la web el 10-18 veo que hay un 18-50 f2.8 súper pequeño y empiezo ahí. Habrá mucha diferencia con el de Fuji, lo notaré muchísimo, será una castaña. Digo, tengo que probarlo porque si de repente no noto grandes diferencias, a lo mejor es la lente que quiero utilizar. ¿Sabéis a lo que me refiero? Sigue siendo un 2.8. No te digo que te compres de repente un 16-55 f4 o que te compres el clásico 18-200 3.5 5.6. No. Te digo que valores que dentro de una misma focal o muy parecida hay diferentes gamas de precios y calidades y que no siempre el tope gama es el que tú necesitas. Recuerdo a un chico que era un iluminador espectacular y hacía un taller hace muchos años en Gran Canaria. Él no era de Gran Canaria, pero iba a Gran Canaria a hacer el taller. Y fuimos a las dunas de Maspaloma con el foco de Profoto y yo iba invitado por el distribuidor de Profoto en Canarias que me invitó y me encantó el workshop. Me pareció que el tipo era un maestro de la luz, era increíble. Y estábamos en las dunas y él sacó una lente para hacer fotografía de retrato que era un 70-200 y en vez de sacar el 70-200 2.8 sacó el 70-200 f4 de Canon, que era mucho más pequeñito. Y a mí yo me quedé muy impactado porque yo decía, este tío tiene dinero para comprarse el 2.8, ¿por qué tiene el f4? Y él me dijo, mira, casi siempre que tú trabajas con un 70-200 lo utilizas a f4 si buscas nitidez, porque profundidad de campo limitada siempre vas a tener. Estás disparando con una focal 200, o sea, es una focal muy larga. El f4 me da una calidad más que aceptable. Mis clientes tampoco buscan fotografías mega nítidas perfectas, buscan fotografías con un look orgánico que transmitan y la nitidez va en contra de eso. De hecho, fíjate que hay muchísima gente que rueda películas con lentes que tienen claramente un defecto en el borde. Tú ves la película y ves un defecto pero grande en el borde. O sea, es una cosa como muy evidente. Como si fuera una especie de viñeteo pero de desenfoque medio raro. Y ves un montón de gente que utiliza lentes y le pone delante un filtro que lo que hace es básicamente coger las altas luces y hacerlas boom, así como más difusas. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Queremos nitidez absoluta o queremos fotografías que transmitan? Pues depende de lo que estemos haciendo, ¿no? Pues el tipo me decía, el F4 es más pequeño, más barato y me sirve. Creo que fue la primera vez que caí en que a lo mejor mi manera de ver las cosas tan cuadriculada, tan perfecta, esto tiene que ser así, era completamente errónea. Y no ha sido la última. He tenido todo un proceso a nivel personal en el que me he quitado los complejitos, los he dejado a un lado, he hablado de forma sincera con otros fotógrafos y me han dicho, mira, yo en esto no necesito más que hasta aquí. Ocurre igual con los flashes, ¿eh? Que nadie piense que yo aquí soy purista por unas cosas. No. Yo trabajo con Profoto porque a mí me encanta Profoto. Estoy muy acostumbrado, tengo ya el equipo. Si tengo que empezar a día de hoy y soy una persona que está aprendiendo o que está evolucionando pero desde un punto muy bajo, igual no sé qué decirte, ¿eh? Porque al nivel al que están los precios de Profoto ahora mismo, quizás empezaba con un A2 como tengo, ¿no? O uno que yo diga, con esto voy bien, o quizás no, porque a lo mejor yo no tengo la capacidad para valorar la diferencia que hay, ese plus que me da. A lo mejor no la tengo. O a lo mejor sí. Es que por eso cada uno de nosotros es diferente. Este podcast seguro que lo está escuchando mucha gente que dice, cállate la boca, cállate la boca. Claro que hay diferencia, claro que me compro la lente original y claro que me compro todas mis lentes fijas, todas 1.4, 1.2, 1.0. Ok, estoy de acuerdo contigo. Yo, por ejemplo, en lentes fijas soy esa persona. Si tú te fijas, todas mis lentes fijas son de Fuji
y todas son muy buenas. Todas. Ahora mismo tengo que renovar algunas, pero lentes fijas yo compro calidad, marca, ahí, pan. Pero los zoom también. Los zoom también me los tengo que comprar todos de Fuji, porque Fuji no tiene ningún 10-18 f2.8. ¿Qué hago entonces? ¿Me compro el F4? El F4 me da muy poca luz cuando se va el sol. Grabar vídeo con un F4 es una situación difícil. Ahora mismo estoy con un 1.4. Mira qué bonito se ve el fondo. Todo desenfocadito. No parece una cámara APS-C barata. Esta cámara es realmente barata, la XS20. Graba 4K, 50 frames, Full HD, 240 frames. Le compras una lente Viltrox. A mí me daba sarpullidos de pensar en que le iba a poner delante de una cámara de una marca una lente de otra marca. ¿Por qué? No lo sé. Sí, quizás porque yo era presa de esa tontería que está ahí en el aire y me flipaba con eso, ¿no? O a lo mejor con el marketing de las empresas también, ¿no? Que nos han hecho creer que las terceras marcas no pueden competir. Pero después llega un fotógrafo como Fer Juaristi, fotógrafo de bodas, mexicano, espectacular, una referencia para todos. Le pone el Sigma 35 mm 1.4 y dice: ¿sabéis qué? Esta lente es increíble, ¿eh? No tiene nada que envidiarle a la de Nikon, que él usaba Nikon en aquel momento. Y la gente en plan, ¿qué? Y el tipo, sí, claro, es influencer. A lo mejor en aquella época ni siquiera existía el término, pero lo era. Lo era para toda una generación de fotógrafos de boda que tenían los ojos puestos en su trabajo. Y de repente, todos nosotros, vale 600 euros. La de Nikon 1500, es un tercio prácticamente. Claro que me la compro y la pruebo. Y empezó todo el mundo a comprarla. Y la gente empezó a utilizar Sigma de la serie Art. Esa fue la primera lente de la serie Art que salió y que todo el mundo flipó. 35 1.4. Después de eso salió un 50. La primera vez que probé un 50 que no fuera el de Nikon, pensé que el 50 de Nikon era la peor lente que había hecho Nikon en la historia. Porque el nivel de nitidez que me daba el 50 Art de Sigma era, pero no es que estuviera a la altura del de Nikon, es que le pasaba por la derecha, pero 3 pueblos. Y ahí fue cuando empecé a quitarme la venda de los ojos. Y poco a poco me la he ido quitando cada vez más. Y a día de hoy tengo TT Artisan, tengo Viltrox, tengo Tamron o no tengo Tamron, creo que no. Tengo Sigma, tengo Fuji, todo eso está en el estudio. Y utilizo unos u otros en cada momento. Y me he quitado completamente. O sea, ya he llegado a un punto en el que me empieza a dar cada vez más igual la marca. Sobre todo, insisto, en lentes zoom, en lentes que ni siquiera estéticamente me hace falta que sean increíbles. Dicho sea de paso, casi todo el mundo se ha puesto mucho las pilas y las lentes son súper bonitas hoy en día. Me encantaría saber qué opinas de este tema. Me encantaría que me dijeras si realmente crees que hay muchas marcas que tienen lentes fantásticas que puedes utilizar y que te las has comprado sin complejos y las muestras, las enseñas y le dices a todo el mundo, esta lente está increíble. O si eres de los que preferiría comprarme la lente original, pero no me llega y me tengo que comprar esta y estoy como, bueno, sí, tengo la de Sigma. Me encantaría saber lo que piensas, porque es un tema súper interesante. Gracias por estar ahí cada mañana. Un abrazo grande.